buenas noches. Bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches, Maggie. Buenas noches, bueno, Felipe. Una historia muy interesante, el Muro de Berlín. La caída del Muro de Berlín. El Muro de Berlín, bautizado oficialmente como Muro de Protección Antifascista por la República Socialista Democrática Alemana, fue erigido por el bloque soviético el 13 de agosto de 1961 y derrumbado después de 28 años el 9 de noviembre de 1989. Pero para hablar sobre la caída del Muro de Berlín hay que remontarse primero a la división de Alemania tras la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial en 1945. Los países aliados, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, decidieron partir el país en 4 zonas de ocupación. Las diferencias políticas y económicas afloraron en las diferentes zonas ocupadas, mientras que la Unión Soviética impuso un telón adicional entre sí y las 3 restantes áreas de Berlín, por lo que inició el éxodo de millones de personas que huyeron de la zona en poder de los soviéticos. La separación definitiva se dio luego del 23 de mayo de 1949, cuando se promulgó la ley fundamental que dio paso a la creación en Occidente de la República Federal Alemania, conocida como la RFA, y posteriormente con la fundación de la República Democrática de Alemania, RDA, la cual estaba bajo la tutela de la Unión Soviética. La división de la ciudad se consumó ante la atónita mirada de sus habitantes. El tránsito de vehículos, así como el de personas, quedó prohibido. Días después, los trabajadores reemplazaron los bloqueos provisionales por un muro. El muro se extendía a lo largo de 45 kilómetros que dividían Berlín en 2 y 115 kilómetros que separaban el enclave Berlín Oeste de la ciudad de Berlín, capital de la RDA. Es decir, constituía la frontera estatal de la RDA con Berlín Oeste. Entre 1961 y 1989 se contabilizaron unas 5.000 fugas a Berlín Occidental. 192 personas murieron por disparos al intentar cruzarlo, otras 200 resultaron gravemente heridas y más de 3.000 fueron detenidas. Fueron pocos los intentos exitosos de fuga, por cierto. Pero las políticas reformistas impulsadas desde mediados de la década de 1980 en la Unión Soviética por el líder soviético Mikhail Gorbachev se tradujeron en la decisión de abrir poco a poco las fronteras de la República Democrática Alemana. Y finalmente, el 9 de noviembre de 1989, el jefe de prensa del Partido Comunista Oriental anunció la libertad para viajar hacia la otra Alemania o a cualquier parte del mundo, elecciones libres y la configuración de un nuevo gobierno. Y por fin, el desmoronamiento de la estructura de hierro, cemento y alambre que por casi 3 décadas aisló a todo un pueblo. En mi experiencia, yo he sido 2 veces embajador de Venezuela en Alemania, concretamente cuando cayó el muro de Berlín. Estuve presente, estaba yo representando a Venezuela en Alemania Oriental, todavía estaba dividida, porque el muro de Berlín cayó el 9 de noviembre de 1989, mientras que la reunificación se produjo un año más tarde, o sea, el 3 de octubre del año 1990. Y por eso ahora el 3 de octubre se celebra el Día de la Reunificación de Alemania. Bueno, estaba presente cuando cayó el muro de Berlín. Ha sido para mí una de las más bellas experiencias en mi vida absoluta por todo lo que significó para la humanidad. Significó cómo puede, de todas maneras, un pueblo por encima de cualquier división finalmente siempre reencontrarse. El pueblo de Alemania, de ambos lados, Alemania Occidental, Alemania Oriental, a pesar de que hubo 45 años que duró este muro de Berlín, porque fue construido en 1961, en agosto de ese año, y duró 45 años esa división. A pesar de eso, o sea, la división de Alemania concretamente, y el muro fue construido exactamente 28 años antes de que cayera. O sea, el propio muro duró 28 años, pero ya antes había un muro que de todas maneras la gente de un lado al otro podía pasar con limitaciones, con dificultades, pero había ciertas posibilidades de pasar. Y por lo mismo, porque había gente que constantemente de Alemania Oriental utilizaba la salida hacia Berlín Occidental para escaparse pues, del régimen, del sistema que dominaba ahí. Entonces fue que se construyó en una operación que uno puede llamar Blitz, como Blitz quiere decir un rayo, como fue el Blitzkrieg en la Segunda Guerra Mundial. Fue una operación de un día para otro. Quiere decir que el muro fue preparado varias semanas, incluso meses antes, y se lanzó una sorpresa.
Nadie lo esperaba, a pesar de que, claro, los servicios secretos tenían una sospecha de que algo se estaba tramando. Bueno, la caída del muro de Berlín fue extraordinariamente bella porque fue pacífica, virtualmente no hubo una sola gota de sangre para ese momento. Ese mismo día, miles de personas se agolparon en los puntos de control para poder cruzar al otro lado y nadie pudo detenerlos, de forma que se produjo un éxodo masivo. Finalmente, familias y amigos pudieron volver a verse después de 28 años. ¿Qué recuerdan los venezolanos de la caída del muro de la vergüenza? Vamos a consultar a la calle y al regreso estaremos conversando con el doctor en Ciencias Políticas, Carlos Raúl Hernández. El muro de Berlín, que fue una gran vergüenza, es lo que recuerdo, que fue una gran vergüenza y un símbolo de la opresión comunista. Quedó atrás, en un pasado. Eso es lo único que recuerdo. Yo creo que lo derribaron. Se cayó ya hace tiempo. Que lo tumbaron. Eso es todo, que dividió dos poblaciones. La concepción antigua de lo que era el socialismo de ruso, asociado a la parte de Berlín, a Alemania, y el mundo occidental libre. Bueno, ese es una privación por la humanidad, eso no es bueno tenerlo. Recuerdo es que al final lo tumbaron porque era la división de Alemania, pues. El muro de Berlín era algo, creo yo, que prohibía que una nación pasara hacia otras naciones. Separaba las dos Alemanias, la Alemania oriental con la Alemania occidental. Bien, aquí estamos en compañía de Carlos Raúl Hernández, que es columnista del Diario Universal y además es politólogo, analista internacional, nacional e internacional, lo que le pongan por delante realmente, Carlos Raúl. Carlos Raúl, ¿cómo era la vida en el Berlín dividido antes de la caída del muro? Bueno, era muy curioso porque es como que si, por ejemplo, hubiera una separación entre Chacaíto y Chacao, pero que fuera, aparte de una mera separación física, una separación social diametral, porque tú llegabas ahí a la puerta de Brandenburgo al final y veías para el otro lado que estaba inmediatamente y veías la opulencia de la sociedad abierta, las tiendas, los restaurantes, los muchachos, los jóvenes tomando cerveza, tomando vino, ¿no? Mientras de este lado lo que había era aquella terrible pobreza, y además pobreza y añoranza, porque claro, la gente, casi que la gente iba a hacer un paseo, que era ver a los demás cómo comían en los restaurantes de Berlín terrible. Occidental. Inclusive había partes del muro en donde se podía prácticamente conversar entre la gente. Claro. Pero por supuesto, era tan férrea todos los obstáculos que tenía entre un lado y el otro, campos minados, alambradas eléctricas, puestos de observación con guardias armados todo el tiempo. Era una cosa bien Yo cuando lo sentí, me hice una representación, que algo parecido debió ser la separación entre la gente que está en el purgatorio y la gente que está en el cielo. Bueno, sí, eso era en lo que aquel uno momento sentía. no había esperanza, en el purgatorio siquiera hay la esperanza, ¿no? Porque los muchachos además, porque eran todos jóvenes de la misma generación, además de la misma etnia, todos alemanes, ¿no? Pero que además con tanta añoranza de estar del otro lado, donde había toda aquella cantidad de maravillas, todas las maravillas de la vida normal, de una sociedad abierta, ¿no? Mientras aquellos muchachos pasaban hambre, frío. Entre otras cosas, uno de los elementos que dispara la caída del muro de Berlín es que había problemas de gas en 1989. Eso te iba a decir, porque eso no fue de un día para otro, hay una serie de antecedentes para ese hecho revolucionario que se produjo en ese momento cuando la gente comenzó a demoler el muro. ¿Cuáles fueron esos antecedentes? Bueno, el primero es la gran alianza entre Juan Pablo II y Reagan y Solidaridad, bueno, para hacerle una operación de tenazas al comunismo, ¿no? Que comienza con lo que Reagan llamó la Guerra de las Galaxias, que era la creación del llamado escudo espacial, la cohetería espacial, que iba a anular las armas atómicas rusas, si las iba a convertir en desechos. Inservible. Claro, al tocar la atmósfera, un aparato automático de la Guerra de las Galaxias se activaba y lo volaba. Es decir, eso llevaba a la Unión Soviética a ser una expotencia, ¿no? Entonces ellos destinaron el 40% del presupuesto a gastos militares de investigación para tratar de superar ese reto que le habían colocado a los americanos. Eso, por supuesto, hizo bajo la inversión en agricultura, en la industria de alimentos, etcétera, etcétera, y además en el subsidio soviético
a los países de la órbita. Bueno, entonces eso generó un caos. Se acabaron los alimentos, se acabó el gas para que en esos países tan importantes para el invierno. Bueno, y lo que vino fue aquel proceso de deterioro aceleradísimo en meses, Sí. ¿no? Sí. Que produjo ya en los días anteriores, creo que fue el 7, 6 por ahí, el 6 se produjo una aglomeración de muchachos en la puerta, en una de las puertas, y el gobierno, para quitárselos de encima, eran como 500, dijo, bueno, déjenlos salir, déjenlos pasarse. Ellos pensaban que con eso iban a neutralizar el efecto. Claro. Y resulta que al día Que ahí siguiente habían acababa todo. 14.000. Exacto. Y cada Y día al se día sumaron siguiente habían 200.000. Y el gobierno no tuvo otra opción que autorizarla, que la gente saliera. Pero entonces la presión se hizo tan grande que tumbaron todo eso. Fue una pues, cosa que se desmoronó en su cimiento. Es decir, el régimen le pasó lo mismo que al muro. Es decir, Claro. de alguna manera, era alegóricamente, era una cosa que explicaba pues, Claro. todo lo que había pasado. Ahora, dicen que también Mikhail Gorbachev fue la pieza clave para que no ocurriera derramamiento de sangre. ¿Tú recuerdas el papel de Gorbachev? Pero en por ese supuesto, es que el papel de él fue el desmontador del comunismo desde adentro. Por eso es que Fidel Castro lo odia tanto. Y todos los cultores tardíos del comunismo lo detestan. Porque él lo que se propuso a través de las dos grandes políticas, que fueron la Glasnost, y que era la Glasnost era la transparencia, claro. y la perestroika, que era la reestructuración económica. Bueno, él se propuso acabar con el sistema comunista y abrir la perestroika, es decir, la Glasnost era la transparencia de los medios, es decir, que los medios pudieran transmitir lo que pasaba. Y la reestructuración era la privatización de aquellas empresas que ocupaban el 96% de los rusos, trabajaba para el gobierno. Entonces, según aquel libro muy famoso, Margarita, del diablo y el demonio y Margarita, de Bulgakov, que era una burla a esos estertores ya del régimen soviético, él dice, bueno, los soviéticos, los comunistas fingen que nos pagan y nosotros fingimos que trabajamos. Así es. Entonces, una sociedad que vivía de la improductividad absoluta no podía sostenerse. Y con el reto planteado por los gringos de la Guerra de las Galaxias, bueno, sencillamente la máquina se le fundió. La máquina soviética se fundió, no pudo con aquel reto y se vino abajo. Y aparte de eso, pues estaba el Papa, que no es cualquier cosa, y No, solidaridad. estaba de fuelle por aquello, ¿no? Y solidaridad. Bueno, el Papa que se presentaba cada rato en Polonia y aquellas misas públicas. Después de cada misa, el gobierno se tambaleaba. Pero por supuesto. Y estaba Solidaridad que pacíficamente convirtió ese sentimiento católico tan profundo, lo convirtió en un sentimiento de oposición. De oposición, de resistencia, de protesta. De resistencia. Ahora, fíjate, ya nos queda poquito tiempo, pero me parece que debemos cerrar, Carlos Raúl, con un poco el análisis de las consecuencias que tuvo la caída del muro. Es decir, ¿cuáles fueron los compases que abrió la caída del muro? Bueno, a partir de ahí vino una caída en serial de todo el mundo comunista, prácticamente todos por las vías electorales, porque empezando por Polonia, fueron triunfos electorales repetidos. Bueno, ya estaba tan debilitado que tampoco podía... Claro, ya se había producido... votos. Ya se había producido un quiebre hegemónico, ¿no? Pero fue a través de vías electorales, salvo en el caso terrible de Ceausescu en Rumania, que fue una masacre, ¿no? Pero en general fueron todas salidas pacíficas que se debieron al liderazgo emergente que había aparecido, ¿no? Bueno, y se podía pensar que el comunismo había terminado y por mucho tiempo esa era la celebración del pensamiento democrático mundial, hasta que una especie de embrión de alien apareció en Venezuela. que fue la... Bueno, a la cola, pues. A la sí, cola exacto. Como vida después de la vida, ¿no? Exacto. Una invocación al más allá y apareció la Revolución Bolivariana que le dio un falso oxígeno de corta vida a procesos parecidos, pero que está históricamente, bueno, como lo estamos viendo, yo creo que está... Es decir, ninguna economía que se sustente en la improductividad puede sobrevivir. Bueno, y la caída del muro es en parte un ejemplo de eso. Muchas gracias, Carlos Raúl, por haber compartido con nosotros este rato aquí en La Hora Clave. Vamos a la pausa y regresamos. En el año 89 se produce esta caída a raíz de una serie de misas que se van dando y llega un momento que de pronto el
Comité Central del Partido Comunista se reúne en Berlín Oriental. Ese día yo estaba presente muy cerca de los sucesos, estaba yo como encargado pues de la Embajada de Venezuela en ese momento ahí, y se acerca una multitud de gente hasta la sede, a las puertas del Comité Central del Partido Comunista que estaba sesionando, y ellos lo que decían: queremos nada más tener la libertad de salir, de viajar, nada más que nos entreguen pasaporte, nosotros no nos vamos a ir, queremos poder salir y regresar, lo que necesitamos es libertad. Ese era el tema realmente central que quería la población. Naturalmente también había el tema de la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, que era muy limitada. También indudablemente había una gran diferencia entre Berlín Occidental y Berlín Oriental en cuanto a calidad de vida. Entonces la gente en Berlín Oriental y la gente en toda Alemania Oriental veían a través de la televisión, a través de las noticias, siempre la diferencia de las condiciones de vida. Pero bueno, en ese momento, como a las 6 de la tarde, está reunido el Comité Central del Partido Comunista de Alemania Oriental y deciden entonces que sí vamos a entregar pasaporte para que la gente pueda viajar. Sale que era el portavoz, un señor de apellido Chabovsky, sale afuera a la puerta y la muchedumbre y los periodistas, todos le preguntan: ¿y qué pasó? ¿Se decidió algo? Él habló un poco ambiguamente porque dijo: sí, se aprobó, pero todavía hay que hacer las gestiones, bueno, ver cómo se va a hacer, cómo se va a manejar. Eso hizo que entonces la gente interpretara: sí, ya podemos ir. Y se fueron todos, pero por millares y millares, la gente hasta la puerta, las varias puertas que habían que dividir entre Berlín Occidental con Berlín Oriental. Ahora, ¿qué ha significado todo esto? Esto ha significado no solamente la reunificación de Alemania, sino la reunificación de Europa. Como Alemania está en el centro, en el corazón de Europa, no se hubiera podido nunca unir Europa Occidental, España, Italia, Inglaterra con los países de Europa Oriental. Era obligatorio que primero se reunificara Alemania, cosa que se produjo, y gracias a eso se ha constituido lo que hoy en día llamamos la Gran Unión Europea. Bueno, Manuel, sin duda que esto fue un acontecimiento, aparte de emocionante, de un gran significado, sin duda uno de los grandes acontecimientos para la libertad del siglo XX. Sin duda alguna, un hecho fundamental fue, ¿no? Y además, como han dicho pues nuestros invitados, coincidieron varios factores. En primer lugar, yo creo la apertura, al comienzo tímida, de la Unión Soviética propuesta por Gorbachev, que contaminó y tuvo un efecto en el resto del mundo comunista, claro, de Europa del Este, donde ya había antecedentes de disidencias y de movimientos más o menos que planteaban la necesidad de democratizar un modelo que era férreo, militarista, represivo, primitivo. Y eso también ayudó mucho porque se estaba dando el caso de las protestas en Polonia, el movimiento Solidaridad con Walesa, había una apertura también en Checoslovaquia, Václav Havel había hecho planteamientos, está este papel que jugó el Papa, sin duda alguna. Bueno, y todo esto fue creando un clima internacional favorable a una apertura de la Unión Soviética. Hablando de clima internacional, sin duda eso también significó el fin de la Guerra Fría, que comenzó después cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y se mantuvo todos esos años, ¿no? Y también un poco el fin del mundo bipolar, como lo conocíamos, ¿no? Claro, y hay un papel muy importante del presidente Reagan en ese momento, porque efectivamente la apuesta de la Guerra de las Galaxias puso en evidencia, colocó a la defensiva desde el punto de vista de la supremacía militar a la Unión Soviética, y este fue otro factor que incidió en estos países. Ahora, también se recuerda el hecho importante, y es que con el tiempo y después de estas propuestas y de lo que estaba ocurriendo en otros países, de alguna manera Alemania se quedó como un país aislado, con la visión más atrasada del comunismo de la Segunda Guerra Mundial. Incluso sus mandatarios disentían de Gorbachev y nunca asumieron. Entonces fue una política más bien represiva, se acentuó el fracaso del modelo, hubo desabastecimiento, se multiplicaron las fugas y en ese momento ya, digamos, el muro cuando cae era un anacronismo, era como un símbolo ya tardío de lo que fue. Fíjate que hay una anécdota muy importante y es que 2 años antes, en el 87, Reagan fue a Alemania y habló de espaldas al muro. Y ahí pronunció una célebre frase que dijo: señor Gorbachev, abra esa puerta y derribe el muro. Derribe ese muro. Bueno, y sin necesidad de que lo derribar oficialmente. Derribar oficialmente, bueno, ese día del cual hemos hablado, se produjo la caída histórica del muro de Berlín.
Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.